Estás viendo Entre Periodistas. Bien, aquí estamos entonces en la mesa para discutir el tema de esta semana. Obviamente está muy conectado, o sea, con los acontecimientos que están marcando una nueva fase en la vida política dominicana. Una vez instalado ya como presidente en ejercicio de un segundo cuatrenio, el presidente Abinader entra de nuevo a una fase de su vida política exhibiendo un mayor poder, un mayor control del Congreso de la República, que es dentro del esquema del Estado moderno, uno de los más influyentes, de los más decisivos, en paralelo con el de la justicia. Entonces, la responsabilidad que tendrá el Congreso en el manejo, aprobación de leyes, será muy decisiva para el mantenimiento de una democracia madura y pulcra. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque al ser un Congreso dominado por el partido en el poder, muchas veces el ámbito o el espacio que se crea para que el país y la sociedad en sentido general puedan opinar e influir en los contenidos de leyes o de decisiones que afecten su vida, que afecten la soberanía, tendrán un peso muy específico. Entonces, nunca es bueno tener un Congreso como sello gomígrafo, porque entonces ahí se perdería mucho del espacio democrático que hemos ido ganando a través del tiempo. Pero hoy en día estamos en una situación particular que no se veía desde hacía tiempo, y es que un solo partido, o sea, tiene un dominio absoluto, porque hemos tenido composición congresional un poco ahí, no equiparable, pero tampoco con brechas profundas como para decir, este se impone porque tiene mayoría. No, hemos venido de un ejercicio congresional en el que los partidos han tenido que cohabitar, es decir, que han tenido que entre sí tomar decisiones. Sí, ponerse de acuerdo. Ahora la oposición tiene una bajísima representación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y fuera de todo eso, de tus primeras grandes responsabilidades que tendrán será abocarse a un conjunto de por lo menos 12 reformas estructurales que tocan la Constitución de la República y cuya responsabilidad será de ese Congreso. Un Congreso dominado por un solo partido. Ahí, por eso ese es quise hacer esa introducción para que veas cuán importante es hablar de este Congreso. Claro, el nuevo Congreso definitivamente será nuevo. Pero mira, eso es como una prueba de fuego, Miguel. Y qué bueno que se realice de esta manera, porque es lo que siempre los partidos han querido, gobernar con un Congreso de su lado. No es que sea lo correcto, pero es lo que siempre los partidos han deseado. Entonces, esta vez se ha dado. Vamos a ver cómo se da. Si realmente es mejor para un gobierno no tener tanta oposición o si realmente se va a armar un caos, porque en términos de democracia lo que está establecido es que todos se pongan de acuerdo, aunque sean de diferentes partidos y aunque la línea del partido sea ese proyecto que sometió el presidente es muy bueno, pero no se lo podemos facilitar, vamos a bloquearlo. Entonces, o a mejorarlo, aunque sí hay que mejorarlo. Aunque esa haya sido la línea en muchas ocasiones que todos sabemos, el congresista tiene la última palabra y es el que tiene el voto al momento de decidir. Entonces, ahora no se va a dar eso. No va a haber obligaciones, ahora va a haber coordinaciones y consenso. Vamos a ver cómo se da, a ver si funciona. Y volver al otro modelo. Pero mira, hay algo elemental, Miguel. Los tres poderes del Estado son como algo sagrado de la Constitución de la República. Desde el principio, lo que se ideó fue
que cada poder fuera autónomo, independiente y que no existiera un poder absoluto. Ese es el objetivo de los tres poderes del Estado. El balance. Que no haya uno absoluto, sino que usted gobierna, yo legislo y usted juzga, ¿verdad? Y condena a la justicia. Entonces, que ninguno de los tres tenga mayor poder sobre la mayoría, ni uno sobre otro, sino que sea un complemento. Entonces, eso está establecido en la Constitución, es fundamental, como también desde el mismo momento de la Constitución de la República, porque acuérdate que Pedro Santana, el primer presidente constitucional, solamente existía el presidente. Entonces, él mismo favoreció, aunque estaba establecido en la Constitución que preparó el patricio Juan Pablo Duarte, Pedro Santana sí estuvo de acuerdo con que se creara el Congreso, inclusive él lo abrió y luego quiso cerrarlo. Cuando el Congreso le prohibió embarcarse en una deuda pública muy grande, el Congreso lo paró y dijo, no nos conviene este hombre porque nos creó como Congreso para que supervisáramos las obras, para validar y legitimar sus decisiones, pero como estamos en desacuerdo con este punto, ahora nos quiere abolir. Y ahí se arma una contradicción que terminó cambiándolo. Pero bueno, a donde quiero llegar con esta imagen es que no puede haber un poder absoluto y que tiene que ser supervisado. Y fíjate, Miguel, el Congreso Nacional en muchos países tiene hasta más poder que el legislativo. En este país no lo es así, pero sí tiene que ver con todo, aunque en la práctica no tanto por el tema de los partidos. Como generalmente el Congreso... No, y de su composición. Sí, es legislado por representantes políticos, pues entonces se alinean esos planetas hacia una determinada fuerza política. Pero mira, estos congresistas tienen unas responsabilidades muy grandes, que si se cumplieran a cabalidad, se pudiera decir que sí, es realmente tres poderes del Estado. O funcional. Funcional. Tienen el poder de aprobar todo lo que el presidente somete, el presupuesto, la Cámara de Cuentas, que es la que supervisa todas las transparencias y actividades de las diferentes instituciones del Estado. Es como que el propio Poder Ejecutivo le pide al Congreso, revísame, ven, o sea, audítame, asegúrate que todo lo que sea a mi alrededor esté bien. Sino que nombra a la Cámara de Cuentas con unas ternas. Exactamente. O sea, tiene que decidir eso y la misma Junta Electoral. Sí, el hecho es que el Congreso decide quiénes son los representantes de la Junta Central que van a elegir al presidente y a todos los congresistas. Ellos mismos eligen la Cámara de Cuentas para garantizar la transparencia. Eligen al defensor del pueblo. Eligen al defensor del pueblo que lo va a Y también, déjame decirte una cosa, si el presidente o si el Congreso aprueba la reforma y modernización de la ley 6132, que él pidió que se le hiciera y yo formé parte de esa comisión, duramos 1 año y pico trabajando fuertemente. Bueno, pues en esa ley, ese anteproyecto de ley está contemplado la sustitución de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía por el Instituto Dominicano de la Comunicación. O sea, no Indotel, es otra cosa, pero un nuevo ente que se va a ocupar de monitorear, regular el ámbito de las comunicaciones audiovisuales y todo eso, y de los espectáculos. Necesario. Entonces, se está proponiendo, fíjate, para ser un órgano democrático, se está proponiendo que el mismo mecanismo que se utiliza de ternas para la Cámara de Cuentas, por ejemplo, también se utilice para elegir a los ejecutivos de ese nuevo órgano, es decir, para que sea una cuestión más democrática. Sí, más dinámica, más, claro. O sea que... y así, Miguel, entonces el mismo Congreso también tiene a su cargo todo lo relacionado con la transparencia, como dijimos. Bueno, recuerde que la función de la Cámara de Cuentas es revisar las cuentas nacionales, establecer las auditorías de rigor. Entonces, la Cámara de Cuentas es la que tiene, a su vez, que en cada ejercicio gubernamental anual del uso presupuestario, tiene que validarlo el Congreso. El Congreso tiene que aprobar las cuentas nacionales, o sea, los gastos del gobierno,
Sí, por eso también aprueba su presupuesto. O sea que el Congreso es poderosísimo. Y todas las reformas... En cuanto a potestades. Todas las reformas que se hacen a la Constitución y a las leyes y al área judicial, que es tan fundamental para la vida misma. O sea, todo el Código Procesal Penal, el Código Civil, que todo tiene que pasar por ahí. Está en conflicto, tiene que pasar por ahí. Entonces el Congreso lo domina todo. El presidente, pues si el presidente del partido domina el Congreso, ya ese Congreso domina el resto de las otras cosas, señores. O sea, ahora el presidente está consciente de eso. Y él dice, yo prometió que va a usar ese poder prudentemente. O sea, claro, prudentemente significa que no puede, o sea, imponerle al país, aunque tenga esa mayoría congresional, cosas que el país no quiera o que no sean consensuadas ni discutidas. Mira, contrario a los regímenes democráticos, los dictatoriales son aquellos que imponen sus medidas. Y no por pasa encima por de todo lado. el mundo, protesten, griten, hagan lo que sea. Sin embargo, cuando tú tienes un poder absoluto, no solamente del Congreso, sino que también ese poder se irradia hacia a la justicia y a otros entes del Estado. O sea, tú tienes grandes capacidades, no voy a decir no tienes capacidad dictatorial, pero en otras palabras, tienes todo el poder. Ahora, para la sanidad de la democracia dominicana, la fortaleza de la democracia dominicana, es indispensable que en el tiempo en que estamos viviendo ahora, la sociedad tenga capacidad de expresarse, que el libre juego de las ideas democráticas se manifieste. O sea, por el hecho de que se haya dado a un partido la primacía en el control de un órgano del Estado tan importante como ese, eso no significa que es para hacer todo lo que ustedes quieran. Si tomamos también en cuenta otro factor, que es el origen de los elegidos. Sí. Porque también hay muchos casos que se sabe que muchos legisladores fueron elegidos a base de todas las papeletas que ellos dieron ahí comprando gente en los pueblos que no tenían más. Y entonces no hay una auténtica expresión, una voluntad popular de llevar ese individuo a la... Bueno, en algunos casos, en otros... No estoy hablando de todo, en algunos casos, pero eso ha ocurrido en América Latina y han contaminado los congresos. Ahora, el hecho es que el presidente de la República, este presidente Luis Abinader, tiene en sus manos, con esta situación que tiene un Congreso a su favor, tiene en sus manos la responsabilidad de demostrar que los poderes del Estado se respetan, porque todo depende de él. Como dijimos, él es presidente del Congreso junto con el presidente del Senado y la Cámara de Diputados, y todo es un círculo vicioso que no sabemos dónde está la diferencia, pero en sus manos está hacer respetar la voluntad popular y hacer respetar la voluntad de los partidos. Ya de hecho, él ha mostrado, se ha mostrado muy receptivo con los otros partidos. Ha mostrado interés en darle participación, claro. Aún fuera del Congreso. De hacer consenso, aunque no tenga participación mayoritaria en el Congreso, ha mostrado que está abierto a que participen en consenso, que opinen, que sometan propuestas y eso con tal de hacer un gobierno mejor y gobernar. Entonces, los legisladores también tienen que esta vez hacer conciencia de lo que realmente conviene al país y su papel principal. Es como los jugadores de béisbol, que aunque es un equipo que va a ganar, o de fútbol, pero cada uno individual tiene su mérito. Claro, y aportan, hacen marcas, ellos cada hacen uno sus marcas propias, su saberaje, que finalmente ayudan ¿me entiendes? Sí. Ayudan a la victoria del equipo y a los logros y a los lauros del equipo. Con sus victorias personales. Entonces los legisladores, tanto los senadores como los diputados, tienen que trabajar para hacer un trabajo digno, limpio y que sea ejemplo para los que vienen. Exacto. Y más ahora que hay tanta juventud que ganó las legislaturas y que aspira a las próximas. Entonces, con más razón debe pensarse en ser el ejemplo, actuar correctamente, porque vienen los hijos, los nietos y los descendientes, y si creamos un Congreso no muy limpio y transparente, pues ese resultado va
va a afectar a nuestra descendencia. Sí. Esa conciencia tiene que tener a los legisladores a la hora de operar. Y como colofón para cerrar también, que vale la pena hacer esta observación. Si bien es cierto que es un Congreso y un gobierno revestido de la mayor legitimidad, o sea, producto de elecciones libres, elecciones conformes, no se puede olvidar de que a esas elecciones no fue la mayoría del pueblo, no votó el pueblo, o sea, se quedó una buena parte del pueblo sin votar y sin expresar sus simpatías políticas. Es decir, que esa realidad también hay que contemplar, o sea, hay que contemplar. Hay toda una gran porción de la sociedad que se quedó fuera de este proceso, que no participó. ¿Por qué? Bueno, hay que buscar las razones y remediar también, o sea, animar a todo el pueblo a que participe en consultas de este tipo. Pero para que se sepa eso, o sea, usted tiene toda la legitimidad del mundo, pero con ese elemento digno de considerar. Bueno, a la cancha está abierta, lo que hay que demostrar ahora que valió la pena esta elección para que los que estuvieron dormidos y no estaban convencidos pues se animen y puedan participar en el derecho de votar en las siguientes elecciones. Ya estamos en un gobierno nuevo y ahora solo hay que esperar que se cumpla la palabra, la intención y lo que observamos, percibimos de la buena voluntad del presidente y su nuevo gobierno. Nos vemos la próxima con otro programa más de Entre Periodistas. En breve volvemos. Entre Periodistas.